En la parte anterior especificamos los temas a utilizar con Material UI y creamos el componente que se encarga de agregar dichos estilos de los temas a nuestros componentes. En esta parte vamos a empezar a utilizar esta función que se encarga de modificar nuestro estado, la cual vamos a utilizar para poder hacer el cambio al momento de seleccionar uno de estos dos temas. Recordemos que los temas los especificamos aquí y por defecto estamos seteando esto. Entonces vamos a empezar a utilizar la función dispatch para modificar nuestro estado, así poder setearlo al local storage y realizar el cambio simplemente al seleccionar uno de estos dos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos al archivo appcontext y abajo del useEffect vamos a crear la siguiente función. Voy a agregarle un comentario. Creamos una función de flecha con el nombre que nosotros querramos. Esta función va a recibir un tema o un color, así que lo especificamos aquí como parámetro. Y tenemos que crear una constante con este nombre, la cual es un objeto, la cual tiene dos propiedades, type y un texto. Y la otra propiedad le vamos a poner el nombre de payload con un valor. ¿Qué valor es el que vamos a enviar? Es lo que estamos recibiendo como parámetro. Después de haber creado este objeto, utilizamos la función dispatch. La vamos a copiar, vamos a pegar aquí y le pasamos la constante que estamos creando aquí. Bien, en el type, recordemos que nuestro reducer trabaja con ciertos casos, donde cada caso utiliza cierto tipo. ¿Cuáles son estos tipos? Estos que tenemos aquí. Esta es la razón por la que nosotros estamos creando este objeto con estas propiedades. Porque aquí simplemente podíamos copiar esto, pegarlo aquí, y al momento de crear la función que utiliza el dispatch, pues también pegarlo aquí. Pero pueda que nosotros al escribirlo manual no lo escribamos bien o no lo copiemos bien y nos dé error. Entonces, esa es la razón por la que utilizamos esto en el reducer. Y aquí al momento de crear la constante action, también lo vamos a utilizar. Entonces vamos a importar esto de aquí. Y seleccionamos el caso que queremos utilizar, que es cambiar el tema. Y básicamente esto es todo lo que va a hacer esta función. Va a recibir un color y este color que es, pues va a ser uno de estos objetos que tenemos aquí. Entonces, donde utilizamos esta función le vamos a pasar cualquiera de estos y este color lo vamos a agregar en la propiedad payload de este otro objeto. ¿Por qué le estamos llamando action? ¿Por qué le estamos llamando type? ¿Y por qué le llamamos payload? Es porque así lo tenemos que usar en nuestro reducer. Como podemos ver, aquí está especificado. Aquí podemos utilizar otros nombres, pero comúnmente se utilizan estos de aquí. Entonces, nosotros podemos poner, no sé, cualquier otro nombre aquí y al momento de crearlo, pues tener el mismo nombre. Pero es una convención que siempre se debe trabajar con esos nombres. Entonces, la función dispatch, recordemos que nos la está dando el hook useReducer, que trabaja con nuestro reducer, con nuestro estado inicial de la aplicación, que es esto de aquí, y una función que nos devuelve datos con los cuales trabajar. Entonces, este dispatch le va a capturar el action, que es esta constante que tenemos aquí, la cual envía un tipo y un contenido, que es el color que estamos recibiendo como parámetro, y se lo envía al reducer. Entonces recordemos que este action tiene estas dos propiedades, las cuales estamos desestructurando aquí. Como podemos ver,
la propiedad type es la que tenemos aquí. Entonces, nuestro reducer al momento de utilizar esta función va a recibir este caso. Va a empezar a evaluar los casos que tiene aquí y el switch se va a dar cuenta, ok, es en el primer caso. Entonces voy a ejecutar la lógica que tenemos aquí. ¿Y cuál es la lógica que vamos a agregar aquí? Básicamente cada caso lo que va a hacer es retornar un nuevo estado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a crear una constante con el nombre que tenemos aquí. Y esta va a ser igual aquí al payload. ¿Y qué dijimos que es el payload? Es la propiedad que estamos recibiendo del action, que es este que estamos especificando aquí. Y dijimos que el payload es el contenido, los valores que vamos a utilizar para agregar o modificar o cambiar nuestro estado. Entonces aquí esta función va a recibir un arreglo que son los colores de Material UI. Ese color se agrega en la propiedad payload que tenemos aquí. Se envía mediante el dispatch al reducer. El reducer va a evaluar cada caso en base al tipo de acción que vamos a realizar. Y al encontrar ese tipo, ese caso, realiza lo siguiente. Va a crear una constante con el mismo nombre que tenemos aquí y va a retornar un nuevo estado, que es esto que tenemos aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a dejar un espacio y vamos a ver lo que estamos haciendo aquí. Recordemos que nuestro estado inicial es un arreglo. Aquí podemos ver que tenemos las llaves. Esto es el arreglo con estos valores. Y recordemos que en React no debemos mutar el estado. Lo que tenemos que hacer es tomar el estado que ya tenemos y lo que vamos a cambiar se lo tenemos que pasar de esta forma. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy creando un nuevo objeto, justo como el que tenemos aquí, al cual le vamos a esparcir el estado. Este state que tenemos aquí es este que estamos agregando aquí. Y a su vez, recordemos, lo tenemos aquí, nos lo da el hook. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, mira, vos vas a esparcir todo lo que tenemos en el estado, que es básicamente esto de aquí, esto, pero le vas a agregar esto que tenemos aquí. Y como tiene el mismo nombre que esta propiedad, esto de aquí lo va a quitar y va a agregar esta otra con los nuevos valores que nosotros estamos agregando. Básicamente, aquí no estamos modificando esto. Aquí estamos tomando los valores que ya hay, los estamos agregando a este nuevo objeto. Y si React detecta que hay otra propiedad con el mismo nombre que ya tiene aquí, pues la reemplaza. Y ese es el concepto de, o a eso se refieren con no mutar el estado. No estamos modificando, sino que estamos retornando un nuevo estado, un nuevo objeto con los valores que estamos especificando aquí. Aquí también podríamos hacer de otra forma. Por ejemplo, esto va a ser igual a payload. Y venir aquí y agregar a este nombre. Debe de ser el mismo que tenemos aquí. Utilizar dos puntos. Y pasarle esta constante que tenemos aquí. Esa es otra forma de hacerlo. Pero para evitarnos una línea de código y un poco más de un par de palabras más, pues de una vez especificamos el mismo nombre. Entonces quitamos esto y quitamos esto de aquí. Y ya lo tenemos aquí. Bien, entonces ya creamos la función que se va a encargar de modificar el valor o de retornar un nuevo valor para esto. Y para poder utilizar esta función en cualquier parte de nuestra aplicación, recordemos que tenemos que utilizar este objeto, el cual es el encargado de compartir mediante el provider nuestro estado o lo que nosotros queramos dentro de toda la aplicación. Entonces, esta función la tenemos que agregar dentro de este objeto. Vamos a guardar. Y ahora bien, esta función ya la puedo utilizar directamente en este componente que tenemos aquí. Este componente, si no estoy mal, es este que creamos aquí.
Bien, esta es. Básicamente lo que hace aquí es mostrar un menú, este menú que tenemos aquí, y al hacer clic en cualquiera de estos dos ítems, ejecuta la función handleClose, la cual se encarga de enviar un valor null al estado del menú para cerrarlo. Entonces, lo que nosotros queremos es que al momento de hacerle clic a cualquiera de estos dos ítems, envíe el nuevo valor de nuestro tema. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Recordemos que para obtener esto que estamos compartiendo aquí, tenemos que utilizar el componente, el hook useContext. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a desestructurar. Vamos a utilizar el hook useContext. Este hook recibe el contexto de nuestra aplicación. Lo vamos a importar. Este context, recordemos que viene de aquí, del app context. Es este que creamos aquí, el cual contiene todo esto que tenemos aquí. Y ahora lo que necesitamos es la función que se encarga de cambiar el tema que estamos compartiendo aquí. Entonces la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Bien, esta función recibe un color, un nuevo arreglo para setearlo en, en el componente de Material UI para que realice los cambios. Entonces, al momento de hacer, cuando hacemos clic en cualquiera de estos dos ítems, se ejecuta esta función, porque eso lo tenemos en el evento onClick. Entonces, para evitarnos hacer otra función, lo podemos hacer aquí justo dentro de esta. Llamamos la función y recordemos que tenemos que pasarle un color. Lo voy a poner aquí color también. Entonces, en el handle close tenemos que recibir ese color. Y aquí en el onClick, si no, al definir el onClick de esta forma, con esta función, aquí al momento de hacer clic estamos pasando el evento, por así decirlo. Entonces, para poder pasarle un parámetro, lo que tenemos que hacer es crear un callback. Y ya de esta forma ya le puedo agregar los paréntesis con un valor. Yo quiero que sea el color 1. ¿Esto de dónde viene? Lo estamos importando aquí, del archivo donde especificamos los colores que nosotros queremos. Este color es para el que tiene por defecto ahorita, que es un color oscuro, y este otro es un color con tonos grises. Entonces, este color se va a setear al momento de seleccionar aquí. Entonces, regresamos al componente menú y hacemos lo mismo en el onClick del siguiente ítem. Pero aquí ya no le pasamos el color 1, aquí ya le pasamos el color 2. Lo importamos también. Este color 2, como dijimos, es este de aquí. Y vamos a guardar. Entonces vamos a refrescar aquí. Aquí tenemos un error. Y este error es porque al momento de abrir el menú y hacer clic en cualquier otro lado o aquí, no estamos enviando eh, ningún color. Material UI por defecto con su componente menú, al momento de seleccionar el menú y hacer clic en otro lado, se ejecuta esta función. Entonces, si yo hago clic fuera, no estoy enviando ningún color. Entonces, aquí tenemos que validar si existe el parámetro color. Vamos a hacerlo de esta forma. Que ejecute la función. Si no, que solo envíe valor null para cerrar el menú. Aquí le estoy utilizando este color, recordemos que es el que estamos enviando aquí. Y si vemos, este color tiene la propiedad de paleta. Entonces validamos si existe este parámetro que tiene esta propiedad, vas a ejecutar esta función, la cual estamos recibiendo del contexto de la aplicación y le vas a pasar el parámetro que tenemos aquí. Si no se cumple esto, pues esto no lo realiza y simplemente envía null
al estado del menú que tenemos aquí. Entonces vamos a guardar. Si yo abro el menú y hago clic en otro lado, vemos que ya no tenemos ningún error. Entonces si yo hago clic y selecciono aquí, pues no cambia porque este es el valor que tenemos por defecto. Pero si yo selecciono el segundo, vemos que ya está haciendo el cambio. Vamos a regresar al app context y vamos a quitar esto de aquí. Aquí lo teníamos seteado por defecto. Y si nosotros quisiéramos que la aplicación pues empiece con el color 2, que es el color gris, pues lo podemos dejar ahí. Pero básicamente sí le tenemos que pasar cualquiera de estos dos. Aquí podemos agregar incluso un tercer color y ya lo único que tenemos que hacer en el menú es agregar otro ítem, justo como el que tenemos aquí, con el tercer color. Y aquí podemos agregar 2 temas, 3 temas, 5 temas, los temas que necesitemos. Simplemente los especificamos en este archivo, los importamos aquí y agregamos un menú ítem por cada uno de esos colores que nosotros queramos agregar. En mi caso solo quiero tener 2 temas, 2 colores, pero ustedes pueden agregar todos los que quieran. Y de esta forma es como utilizamos el contexto de nuestra aplicación, el estado global de nuestra aplicación mediante el manejo del reducer. Vimos que en este caso, pues la lógica es simple. Obtenemos el nuevo valor y lo seteamos aquí. Pero pues si ustedes pueden agregar otro tipo de lógica. Y pues básicamente esto es un ejemplo a pequeña escala, por así decirlo, de lo que es Redux. Entonces, aquí para poder, al principio no queda muy claro, pero entre más utilicemos esto, entre más creamos nuestras funciones. Recordemos que esta estructura siempre tiene que ser así porque aquí la estamos especificando en el reducer. Siempre vamos en cada función que realice el cambio o manejar el estado de nuestra aplicación, siempre va a tener una constante que se llame así. Siempre tiene que llevar un tipo de los que se están manejando aquí y el contenido que vamos a agregar en nuestro estado. Y siempre utilizar la misma función dispatch que nos da el useReducer. Entonces de esta forma ya podemos realizar el cambio. Y si vemos el local storage, por ejemplo, vamos a ver aquí tenemos este tema. Si yo cambio a gris, vemos que aquí cambia también. Y si yo refresco el navegador, el tema persiste porque se está guardando en el local storage y estos datos los estamos obteniendo del local storage porque no tenemos ningún backend. Entonces, en la siguiente parte ya tenemos todo listo para manejar el estado. Vamos a empezar a trabajar con el formulario para enviar registros y al momento de tener registros ya podemos crear el componente tabla para empezar a mostrarlos. Entonces, en la siguiente parte vamos a crear una función que se encargue de agregar registros a este arreglo que tenemos aquí.